Esta sesión tiene por objeto tratar, en primer lugar, el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Por acuerdo de los comités parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos base a las bancadas que tengan 2 o más comités y 3 minutos al resto, más 30 minutos distribuidos de manera proporcional. Hago presente a la sala que el Ejecutivo le sacó la urgencia al proyecto, con lo cual hoy día se votará solo en general y volverá a la comisión. El que estamos discutiendo ahora, infraestructura crítica. Pónganme atención. Trato de modular, de expresarme. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado señor don Jorge Alessandri. Diputado Alessandri, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo a informar en segundo trámite constitucional con urgencia de discusión inmediata el proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, iniciado en moción con urgencia de discusión inmediata. La idea matriz de este proyecto es la de permitir que el presidente de la República pueda disponer que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país cuando exista un peligro grave que la afecte, sin que esta medida pueda, en caso alguno, implicar una suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece la Carta Fundamental. La Comisión de Constitución, durante la discusión en general del proyecto, escuchó las exposiciones del ministro de Defensa, don Alberto Espina, y de los académicos señora Nancy Yáñez, señor Patricio Zapata, profesor Francisco Zúñiga, Daniel Álvarez, Claudio Troncoso, Alex Van Bessel, Miguel Navarro, Ricardo Montero y don Claudio Nash. El proyecto agrega párrafos segundo al sexto, al numeral 17 del artículo 32 de la Carta Fundamental, dentro de las facultades que tiene nuestro país el presidente de la República. El nuevo párrafo segundo establece, abre comillas, asimismo, cuando exista peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país, previo informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, podrá decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo. La Comisión agregó a este párrafo que este peligro también debe ser inminente y que se debe contar con informe previo de la Agencia Nacional de Inteligencia para que se trate realmente de una situación de riesgo calificada y fundada. El tercer nuevo párrafo establece que el referido decreto, debidamente fundado, será suscrito además por los señores ministros encargados de la seguridad pública, de interior en nuestro caso, y de la defensa nacional. Esta medida no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio que pueda prorrogarse por igual periodo. En este párrafo la Comisión redujo el plazo de la medida de 30 a 15 días. En el nuevo párrafo cuarto, la Comisión procedió a aprobar una indicación que eliminó al Gobierno, al Congreso Nacional, al Poder Judicial y a los órganos de la Administración del Estado del concepto de infraestructura crítica y aprobó un nuevo concepto mucho más preciso que dispone que la infraestructura crítica comprende las instalaciones, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública y además cuya perturbación en su funcionamiento o su destrucción tendría un grave impacto sobre la población. Se entienden comprendidos en este concepto la infraestructura energética, de redes y de sistemas de telecomunicaciones, la infraestructura de servicios sanitarios, la infraestructura hospitalaria, de centros de abastecimiento, de puertos, de aeropuertos y, por supuesto, la infraestructura de transporte y el metro. La ley determinará los órganos y servicios que quedarán comprendidos en esta categoría. El nuevo párrafo quinto establece que en ningún caso el ejercicio de esta atribución del presidente
podrá implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece esta Constitución, ni de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o la seguridad pública, o afectar las facultades correspondientes a las fuerzas de orden y seguridad. Al respecto, la Comisión agregó que esta nueva atribución presidencial tampoco puede desconocer los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren hoy vigentes. En el nuevo párrafo sexto, la Comisión aprobó una indicación que precisó que el presidente de la República deberá informar dentro del plazo de 5 días al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribución y no a la brevedad, como decía el proyecto original. Finalmente, en el artículo transitorio, la Comisión aprobó una indicación que lo reemplazó por un nuevo transitorio que estableció un plazo para la presentación de un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo para la determinación de esos lugares, órganos o servicios que comprenden la infraestructura crítica, como también dispuso que la determinación transitoria de estos por medio de un decreto supremo no puede tener una vigencia de más de 1 año desde la publicación de esta norma. En efecto, esta norma dispone que dentro de 45 días siguientes a la publicación de la presente reforma constitucional, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule la determinación de los lugares, de los órganos o de los servicios que forman parte de la infraestructura crítica, referida en el párrafo cuarto del número 17 del artículo 32 de esta Constitución. Se agrega que en tanto no se apruebe la referida ley, la determinación de los órganos o servicios que forman parte de la infraestructura crítica se realizará mediante un decreto supremo que será suscrito, además, por los ministros encargados de Interior y Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, además de la firma del presidente de la República. En ningún caso dicho decreto supremo podrá tener vigencia superior a 1 año desde la publicación de esta reforma constitucional. Habiendo sido aprobado este proyecto de reforma por la mayoría de votos de nuestra comisión, es que solicito a la sala la aprobación de este proyecto. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para iniciar el debate, le otorgo la palabra al diputado de Renovación Nacional del distrito número 21 de la región del Biobío, don Cristóbal Urruticoechea Ríos. Diputado Urruticoechea, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un real compromiso con la verdad y la sociedad es posible, pero es posible cuando este compromiso permite que cada persona pueda desarrollarse libremente y en paz. Aquellos que no quieren proteger lo esencial, lo que es inherente a cada ser humano en su naturaleza y que le permite coexistir, son aquellas personas que solo buscan y aman su verdad, dejando de manifiesto un objetivo claro: concentrar en sus manos todo tipo de poder político, judicial, militar, estatal, en fin, lo que es evidente. Sin estos poderes no les alcanza para implementar o plasmar sus ideologías. Quienes creemos en una sociedad libre y responsable, debemos dejar de distorsionar los hechos y sus causas. Debemos dejar de fingir moderación. La seguridad social de nuestro país hoy día está completamente trizada. Los actos delictivos y terroristas propios de la naturaleza de quienes los ejecutan, y no de una comunidad o de un pueblo, como algunos han querido visualizar, se han hecho latentes y profundos en nuestra sociedad. Estos grupos particularmente ideologizados
no se extinguen, ellos mutan y avanzan poniendo en jaque a las instituciones y a los poderes del Estado. Si no actuamos hoy apoyando esta ley y aquellas leyes similares que se encuentran en algunas comisiones que solo pretenden defender a las familias frente a los distintos actos ilícitos que se pueden cometer, es probable que logren conseguir su objetivo, arruinar el país, además apoyados por un aparente poder político. Y esto no será por los méritos propios de sus pensamientos o ideas, será porque quienes debiésemos defender a nuestro país no fuimos capaces de frenar o detener a aquellos que solo buscan y aman su verdad. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado don Cristóbal Urruticoechea Ríos. Damos la bienvenida al señor ministro de Defensa, que está presente en la sala, y exdiputado don Mario Desbordes. Bienvenido, ministro. Muy bien. A continuación, le ofrezco la palabra al señor diputado don Matías Walker Prieto y a continuación al señor diputado por vía telemática don Tomás Hirsch Goldsmith. Diputado Walker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Le hemos pedido al Gobierno que le quite la suma urgencia a este proyecto y vuelva a la comisión. Y eso es muy importante, porque no puede haber elegido peor semana el Gobierno y la mesa de la Cámara de Diputados para traer este proyecto a discusión. Después de la semana en que vimos una desigual aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley antibarricadas que aprobamos en este Congreso Nacional, que precisamente sanciona a todos aquellos que obstaculicen el paso a través de carretera, a través de caminos, para proveer servicios básicos a la población. Y vimos cómo el Gobierno efectivamente decidió no invocar ninguno de estos cuerpos legales contra una minoría de dueños de camiones que se tomaron las carreteras del país, afectando la provisión de bienes y servicios básicos. Por eso yo valoro la disposición del ministro Mario Desbordes a que este proyecto solo se apruebe en general y que vuelva a la comisión. Porque acá hay una paradoja, pues, presidente. Este proyecto que nosotros mejoramos en la Comisión de Constitución, porque antes se establecía que las Fuerzas Armadas podían resguardar incluso a este Congreso Nacional, a la sede de gobierno, del Poder Judicial, y lo dejamos solo para infraestructura crítica que dice relación con servicios públicos básicos para la población, como el agua, la electricidad, la salud, a propósito de los cobardes que quemaron dependencias del Hospital de Coquimbo. Y establecimos además cuáles son las categorías de infraestructura crítica. Y fíjese que una de esas categorías es el transporte. Entonces, es curioso que esta minoría de camioneros hayan pedido incorporar este proyecto de infraestructura crítica en su agenda de 13 puntos. Probablemente no leyeron el proyecto como salió de la Comisión de Constitución, presidente, porque este proyecto se le podría aplicar a esos mismos dueños de camiones que no solamente atentaron contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, no invocada por el Gobierno, no solamente atentaron contra la Ley antibarricadas que aprobamos en este Congreso, no invocada por el Gobierno, sino que este proyecto de ley, como salió de la Comisión, establece que se aplica a quienes pueden afectar infraestructura de transporte. O sea, los mismos dirigentes de los camioneros que lideraron esta movilización ilegal, se les va a poder aplicar esta ley que vamos a aprobar hoy día en general, porque va a volver a la Comisión. Pero lo que queremos saber es si el Gobierno va a seguir con su actitud de invocar, aplicar estas leyes solo a sus opositores, o va a tener la decisión de aplicarla también a quienes apoyaron la campaña del presidente Piñera o fueron
candidatos a senadores por la UDI sin éxito a la ciudadanía. Entonces, estamos discutiendo este proyecto que fue mejorado en la Comisión de Constitución bajo otro contexto. Nosotros estamos abiertos a legislar porque no queremos que nunca más quemen dependencias del Hospital de Coquimbo, pero este proyecto tiene que ser mejorado y tiene que volver a la Comisión. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Don Matías Huácar Prieto, tal como fue anunciado, le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Tomás Hirsch Goldschmidt y luego a la señora diputada doña Carmen Hertz Cádiz y posteriormente al señor diputado don Harry Jürgensen Rundhagen. Diputado Hirsch, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente Iván Flores. 34 personas muertas, 411 personas con trauma ocular y de ellas 34 que sufrieron estallidos en uno de sus ojos o pérdida de la visión. 3.800 personas heridas, 2.122 personas que recibieron disparos y de estas 51 que recibieron impactos de bala. 200 personas que fueron víctimas de violencia sexual, la gran mayoría mujeres. 520 personas que fueron víctimas de tortura. Estos datos que he dado fueron publicados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en febrero de este año. Señor presidente, este es el saldo de violación a los derechos humanos cometido por carabineros y las Fuerzas Armadas en el marco del llamado estallido social o del despertar de Chile desde el 18 de octubre. Las misiones y todos los diferentes informes que se han dado, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la Comisión Canadiense de Observaciones de Derechos Humanos y varias más, fueron todas enfáticas en advertir grave violación a los derechos humanos por parte de las policías y militares contra la población civil. Eso es lo que ha pasado en Chile durante el último tiempo, presidente. Y ahora el presidente Piñera quiere que volvamos a confiar en él, en su gobierno, en su criterio, en sus proyectos legislativos y en su control sobre lo uniformado para preservar la paz y la seguridad del país. ¿Pero qué se han creído? ¿Que vamos a ser cómplices de las violaciones a los derechos humanos que ellos han cometido y han quedado en la impunidad? Me parece francamente vergonzoso que hoy día estén presentando este proyecto de ley en el marco de lo que ha venido sucediendo, en la permisividad que le han dado a los camioneros, donde el ministro realmente no hizo nada y los carabineros parecían atenderlos, faltó poco para que les prepararan los asados y les sirvieran los cafecitos. Sinceramente, yo espero exactamente lo contrario a lo que espera el presidente de la República. Yo espero que él y todos los responsables directos de la seguridad del país respondan muy pronto ante los tribunales de justicia nacionales e internacionales por los muy graves atropellos al derecho a la vida y a la integridad física de las personas que instituciones como el gobierno, como Carabineros, como el Ejército, como la Armada, tenían la obligación de proteger. Y en este marco nos vienen a plantear que ahora los militares además salgan en periodo en que no hay estado de emergencia y que los tengamos nuevamente en la calle cuando al presidente se le ocurra. Este proyecto lo único que hace es insistir sobre la idea de que la paz en Chile se sostiene sobre la base de la represión y la amenaza. Y esa fórmula ya demostró que es un tremendo fracaso. Ya hicieron un desastre sacando a los militares en estado de emergencia. Pregunto de nuevo, ¿ahora los quieren sacar en cualquier minuto cuando al presidente se le ocurra? Este tipo de proyectos, presidente, son manotazos de ahogado de un presidente al que hace rato se le acabó su cuarto de hora. Un presidente al que le cuesta mucho entender y aceptar que el nuevo Chile que va a surgir con la nueva Constitución no se va a basar en la represión ni en la supremacía militar, como a él tanto le gusta y también, al parecer, a su ministro del Interior. A miles de personas esto nos genera mucha sospecha y un rechazo absoluto.
Aquí lo que se está buscando es entregar más atribuciones a militares para seguir reprimiendo a la ciudadanía, y eso es inaceptable. No lo podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Yo quiero ser muy claro, presidente. Por cierto que voy a votar en contra de este proyecto, que es inmoral. Y yo espero de verdad que por decencia y que por responsabilidad nadie, al menos en la oposición, apoye esta iniciativa. Espero que sea rechazada, ojalá, por toda esta Cámara de Diputadas y Diputados. Gracias, presidente, he dicho. Muchas gracias, señor diputado don Tomás Hirsch. Le ofrezco a continuación la palabra por la vía telemática a la señora diputada doña Carmen Hertz Cádiz y luego al diputado Harry Jürgensen. Diputada Hertz, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. El que estemos reunidos acá hoy muestra la debilidad extrema frente a la presión ilegal de un grupo minoritario cuyas conductas han sido lindantes con la sedición, como es la CNTC, y demuestra cómo este gobierno, sin tapujo alguno, continúa otorgándoles un trato privilegiado, infringiendo principios constitucionales esenciales, como es la igualdad ante la ley. Asimismo, señor presidente, debe quedar muy en claro que un proyecto como este es una reforma regresiva en cuanto a la idea de la seguridad nacional como función de las Fuerzas Armadas, volviendo a la tesis del enemigo interno. Constituye una verdadera degradación autoritaria, pues busca que en definitiva el Ejecutivo se valga de las Fuerzas Armadas a voluntad, implantando un semi-estado de excepción constitucional permanente, lo que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos es inaceptable porque debilita ostensiblemente la democracia. Me pregunto, señor presidente, ¿vamos a borrar las dolorosas experiencias de lo ocurrido en las legítimas manifestaciones sociales que nacieron en octubre del año pasado? Con graves y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales que han marcado a este país nuevamente, lo que ha sido confirmado por los informes de organismos internacionales especializados y donde ha quedado en evidencia que el nunca más no se respeta y que en rigor se vulnera la garantía de no repetición obligatoria para el Estado de Chile. Porque las consecuencias de desplegar las Fuerzas Armadas, que por cierto están entrenadas para repeler el enemigo externo o defender la soberanía nacional con armamento de combate y no para controlar el orden público, fueron dramáticas. Hubo personas que perdieron la vida producto de balas militares. No podemos olvidar el grave caso del joven Romario Veloz, quien fue asesinado por militares el 20 de octubre en una manifestación pacífica en La Serena, donde transcurrido 11 meses no hay ningún funcionario del ejército imputado en la causa, y en que la familia y abogados han denunciado graves obstáculos por parte del Ejército de Chile. Sin embargo, preparan el terreno con este proyecto, ¿para qué? Para volver a utilizar a los militares y dar una solución represiva a la crisis social, económica y política profunda que vivimos, preparándose de esta manera para el probable reinicio de la rebelión popular. Una estrategia que no trae paz, señor presidente, sino solo horror. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, en este proyecto no está definido lo más obvio. ¿Qué órganos o servicios forman la denominada infraestructura crítica? Pues esa definición queda pendiente para un ulterior proyecto de ley y en el intertanto queda a criterio de un decreto supremo. Y lo mismo con conceptos tan relevantes como el de peligro grave, resguardo, servicio de utilidad pública. Y aquí surge una inquietud legítima. ¿Vamos a seguir permitiendo que nos inventen enemigos? La respuesta, señor presidente, es no. Por último, me pregunto, ¿qué garantía se da de que no se cometan nuevamente las graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas? ¿Qué garantía hay de que en el evento de ocurrir esto, el Estado de Chile cumpla con las obligaciones que le surgirían respecto a investigar, sancionar y reparar? Porque las víctimas de la rebelión popular de octubre y los meses siguientes acusan hasta el día de hoy grandes obstáculos, particularmente los emanados
ve que el Ejército de Chile precisamente que no ha colaborado en absoluto con las causas pendientes. En este contexto y dadas las circunstancias descritas, unida a la experiencia internacional al respecto, es evidente que apoyar una iniciativa como esta es contribuir a la deriva autoritaria de este gobierno, es contribuir a implantar el horror en nuestro país y poner en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía, por lo que en mi bancada, a la que represento en este momento, votará en contra. Gracias, señor presidente, he dicho. Gracias, señora diputada, doña Carmen Hertz. A continuación, le ofrezco la palabra al señor diputado don Harry Jürgensen Rundhagen y luego al señor diputado don Jorge Alessandri Vergara y a señor diputado don Félix González Gatica. Diputado Jürgensen, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, ¿quién se puede oponer a proteger infraestructura crítica? ¿Quién se puede oponer a que si nuestra conectividad terrestre o si la red de agua potable está en peligro, que ésta sea protegida? Solo a quien le interesa que sea esa infraestructura fácilmente atentada o pueda ser atacada. Hace solo unos días, cuando los camioneros ocuparon parcialmente algunas vías, vimos cómo se afectó el abastecimiento y las personas del sur de Chile tuvieron problemas. ¿Qué pasaría si hay indicios de que alguien pretende cortar totalmente y dejar inutilizada la Ruta 5? Seguramente en Santiago los diputados Miguel Crispi, Mix, Boris Barrera, Jackson, a ellos no les afectaría. Pero sí afectaría a buena parte de los chilenos que sentirían temor e incertidumbre frente a su derecho a transitar de forma libre y segura por nuestro país. Acá todos saben que hace poco se intentó atentar contra el viaducto de Malleco. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que con explosivos derrumben un puente clave y con consecuencias fatales? ¿O a que un grupo de desalmados se le ocurra contaminar el agua en alguna parte de nuestro país? Presidente, cuando hablamos de proteger infraestructura crítica, también se refiere a hospitales, a torres eléctricas, a sistemas de agua potable, a aeropuertos, puertos, etcétera. En octubre vimos, y de forma lamentable, y a todos nos dolió, cómo fue atacado el metro, que transporta diariamente a millones de personas. Fue atacado fácilmente, destruyeron estaciones, trenes, y lo más grave de todo, afectó la vida y la dignidad de millones de personas. Quizás si este proyecto hubiese sido ley en ese entonces, esto se podría haber evitado. Este proyecto de ley no establece que habrá resguardo permanente de estos elementos estratégicos. En lo personal, avanzaría más allá y lo implementaría de forma permanente como en otras partes del mundo. Porque la seguridad es prioridad hoy y siempre. Estimados, debemos estar del lado de la seguridad y de la verdadera dignidad de los chilenos, y no de la delincuencia y la violencia antisistema. Para poder lograrlo es esencial proteger la infraestructura y los espacios públicos, que son de todos, y no dejarlos en manos de los golpistas y los narcoterroristas. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Harry Jürgensen. Ha solicitado punto de reglamento el señor diputado don René Zafirio Espinosa. A continuación tendrá la palabra los señores diputados don Jorge Alessandri Vergara y don Félix González Gatica. Diputado Zafirio, punto de reglamento. Muchas gracias, presidente. Sí, he querido plantear al inicio de esta discusión un tema que es fundamental y que tiene que ver con el quórum para la aprobación de este proyecto. La idea matriz o fundamental del proyecto es la de permitir que el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país. Es decir, le está entregando a las Fuerzas Armadas una facultad distinta de aquellas que están contenidas en el artículo 101 de la Constitución, en que se señala que las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. En un punto aparte del mismo artículo 101, se establece que las fuerzas de orden y seguridad estarán integradas solo por carabineros e investigaciones para dar eficacia al derecho y garantizar el orden público y la seguridad pública. Cuando se entrega, entonces,
esta nueva facultad a las Fuerzas Armadas a partir de este proyecto, se debe cumplir con la norma del inciso segundo del artículo 127 de la Constitución, que establece que aquel proyecto de reforma constitucional que diga relación con el capítulo 11º, que es donde están las normas que regulan las facultades de las Fuerzas Armadas, requerirán para su aprobación las 2/3 partes de los diputados y senadores. Solo quería hacerlo presente al comienzo del debate, presidente, para que la mesa establezca como quórum de aprobación los 2/3 de la Cámara de Diputados, no obstante que la votación de hoy solo va a ser en general. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. En todo caso, la indicación de los 3/5 viene del Senado. Si alguna bancada propone algo distinto, tendrá que ser planteado y votado al final de la sesión. Le ofrezco la palabra entonces al señor diputado don Jorge Alessandri Vergara por la vía telemática. Diputado Alessandri, tiene la palabra. Saludamos también al ministro don Cristian Monkeberg, que también ha llegado a este hemiciclo. Le dije diputado, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al ministro Mario Desbordes, al ministro Monkeberg, que nos acompañan hoy día, ambos exmiembros de esta corporación. El diputado Matías Walker, por su intermedio, decía que quizás el gremio de los camioneros no había leído este proyecto, no había leído que parte de la infraestructura crítica podía ser también el transporte para nuestro país, no había leído que se les podía aplicar este proyecto. Yo estoy seguro que lo han leído muy claramente y por eso en su petitorio, como una voz de auxilio, lo han incluido en la lista de cosas que solicitan que el Congreso apruebe. Lo han leído, han pedido ayuda, han visto cómo Carabineros no los ha podido proteger, han visto cómo la Policía de Investigaciones lo ha intentado pero tampoco ha podido, y quizás en este proyecto ven una luz de esperanza, que no les sigan asesinando a choferes con sus niñas de 9 años, que quizás los pueda proteger el día de mañana ante una crisis, previo informe de la ANI, previa firma del ministro de Defensa y de Interior y del presidente, los puedan también proteger nuestras Fuerzas Armadas. Yo estoy seguro que lo han leído y lo han leído en profundidad. Según la información que nos proporcionó Carabineros y distintas intendencias de nuestro país, solo en los primeros 2 meses del estallido ocurrieron 487 saqueos a supermercados. Se produjeron en 60 días severos perjuicios a la propiedad pública y privada. Y este Congreso se dio cuenta de muchas falencias que tenía nuestro país luego del estallido social, cosas que muchos veíamos en nuestros distritos, pero no eran prioridades legislativas y tampoco quizás del Ejecutivo. Y empezamos a solucionar esas falencias, aumentando impuestos con el 40% global complementario y otros, subiendo la pensión básica solidaria, viendo cómo apurábamos la ley de pensiones, viendo cómo solucionábamos muchas deficiencias de la educación y de la salud, pero también quedó en evidencia que nuestro Estado no era capaz de proteger la columna vertebral del sistema de transporte, que era el metro, por ejemplo, que el Estado muchas veces no había podido proteger infraestructura crítica a tiempo. Y eso es lo que viene a hacer este proyecto. Después de que empezamos a arreglar temas de pensión básica solidaria, que empezamos a arreglar temas de recaudación tributaria, que empezamos a arreglar todos esos temas que el estallido social puso en la tabla, por hablar en términos legislativos, también tenemos que poner en la tabla aquellas falencias que tuvo nuestro país y nuestro Estado. Este proyecto le está pidiendo al Congreso que en situaciones de crisis el presidente pueda proteger cierta infraestructura para que a las casas les llegue agua, luz, gas y telecomunicaciones. Imagínense, señores diputados y diputadas, una familia que tiene un adulto mayor dependiente de un oxígeno para vivir. Una persona que depende de que su casa tenga luz eléctrica, no está involucrada en las peleas. Y yo estoy seguro que esas personas que los diputados Hirsch, la diputada Hertz, llaman revolucionarios,
No son revolucionarios los que van a quemar una torre de alta tensión a 12 kilómetros hacia la cordillera. No son revolucionarios los que botan una antena de alguna empresa de telecomunicaciones. Eso es terrorismo. Protejamos la protesta social, pero protejamos también a todo el resto de los chilenos. Votémoslo en general. La Comisión de Constitución ya lo ha aprobado. Es un proyecto importante y, a mi juicio, sin color político. Vemos en muchos países del mundo como en situaciones de emergencia son las Fuerzas Armadas las que salen a proteger a la población. Esto es acotar. Gracias, señor diputado. Se le terminó el tiempo. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Félix González Gatica, posteriormente al señor diputado don Marcos Ilavaca Cerda, de la región más linda de Chile, luego al señor diputado don Jorge Brito Hasbun y al señor diputado don Gabriel Asensio Mancilla. Diputado González, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Este proyecto lo voy a votar en contra. Voy a tratar de ser muy franco y muy preciso. Porque tiene un argumento que es falaz. El argumento es que sin este estado de excepción constitucional, el gobierno no puede sacar a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica. Eso no es cierto. El gobierno tiene, hoy día, la Constitución le otorga la posibilidad de decretar estado de emergencia, de decretar estado de catástrofe o estado de sitio. Estado de emergencia fue lo que decretó el presidente de la República después del 18 de octubre. ¿Fueron los militares a proteger infraestructura crítica? No, pues, no le interesó la infraestructura crítica. Los supermercados fueron saqueados por la delincuencia común y los que se salvaron fueron los que los vecinos protegieron. ¿A qué enviaron a las Fuerzas Armadas? A reprimir las manifestaciones. No fueron enviadas a proteger los puentes, las centrales eléctricas y todo lo que acá se ha dicho. Luego, en la pandemia se ha decretado estado de catástrofe. ¿Están los militares en la calle? ¿Están protegiendo la infraestructura crítica? No, están haciendo labores que puede hacer Carabineros, de resguardo del orden público. A todo esto tengo también una pregunta. ¿Por qué están pidiendo los permisos para ir a comprar afuera a un supermercado, acá en el centro de Concepción, y están con chalecos antibalas? Eso es para el coronavirus. Están con casco, con armas de guerra y también antimotines. ¿Es para el coronavirus? Entonces, no engañemos a la gente, o que el gobierno no engañe o trate de engañar a este Parlamento también, diciéndole que necesita un estado de excepción constitucional nuevo para poder sacar a la Fuerza Armada a defender infraestructura crítica, porque ni en octubre ni ahora en la pandemia le ha interesado poner a la Fuerza Armada cuidando la infraestructura crítica. Este es un proyecto que lo que hace y lo que innova es que el presidente podría con mayor facilidad decretarlo y sin la intervención del Parlamento. O sea, este Parlamento perdería la posibilidad de ser contraparte en la situación que se genere y en la renovación de este estado de excepción constitucional, que lo que haría es militarizar el país cuando se le antoje al presidente o presidenta de turno. Esta es parte del paquete de leyes represivas del presidente Sebastián Piñera, que ha impulsado con fuerza después del estallido social, pero tampoco tenemos que engañarnos. Este es un gobierno que ha violado los derechos humanos. Este es un gobierno que ha violado los derechos humanos. Y a un gobierno que viola los derechos humanos no se le entrega más poder. Entonces, quisiera también hacer un llamado a quienes salvaron a Sebastián Piñera de la acusación constitucional, a quienes salvaron a Guevara de la acusación constitucional, a que no se equivoquen, porque hay una nueva generación de jóvenes millennials y más jóvenes también, que no se los van a perdonar, ni lo que hicieron después del 18 de octubre, ni si vuelven a aprobar una de las leyes represivas, una más de las leyes represivas del presidente Sebastián Piñera. Y a quienes votaron a favor de la ley antibarricadas,
y a favor de la ley antisaqueos y después se arrepintieron, les quiero decir que esta vez no se equivoquen y que voten bien. Porque tenemos que ser responsables con toda la gente que sale pacíficamente a protestar y que hoy día no se le deja ni siquiera entrar a la Plaza de la Dignidad a poner una bandera o siquiera a pararse en la Plaza de la Dignidad porque es reprimido inmediatamente. A un gobierno así no se le da más poder y por eso hay que votar en contra. Finalmente, quiero respaldar lo que ha planteado el diputado Zafirio y presentar formalmente a través de estas palabras la postura de que debe ser por 2/3 porque cambia la Constitución en una parte fundamental. Muchas gracias, diputado Félix González. Ofrezco la palabra a continuación al diputado Marcos Ilavaca. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, quiero adherir a lo que acaba de señalar el diputado Félix González y el diputado Zafirio. Yo hice el punto en la Comisión de Constitución, señor presidente, en su momento, y se quedó de discutir nuevamente en la sala. Yo creo que esta es una facultad que se le entrega a las Fuerzas Armadas, por lo tanto ingresa en el capítulo de Fuerzas Armadas, y el gobierno mañosamente ha intentado, para bajar el quórum constitucional, establecerlo en el capítulo de facultades del presidente de la República. Por lo tanto, también solicito formalmente a la mesa que sea recalificada el quórum para el cual debe ser aprobado este proyecto. Lo segundo, señor presidente, claramente hoy día el gobierno ha perdido el norte respecto a orden público en nuestro país. El gobierno con este proyecto reconoce públicamente ante el país que no maneja el orden público, que nuestras policías han fracasado rotundamente. ¿Y por qué señalo esto, señor presidente? Porque en definitiva lo que estamos haciendo detrás de este mal proyecto es tratar de defender infraestructura crítica en periodos de normalidad, no en periodos de excepción constitucional. Es cuando el presidente de la República, después de un informe de inteligencia, ¿qué inteligencia tienen nuestras policías para poder entregar este informe de inteligencia?, pueda decretar el resguardo de mucha propiedad privada a las Fuerzas Armadas. ¿Están las Fuerzas Armadas de nuestro país preparadas para poder enfrentar problemas de orden público hoy día en Chile? Yo creo que la experiencia nos ha entregado que la respuesta es negativa. No está preparada. Lo único que sabe hacer la Fuerza Armada hoy día es reprimir en base a guerras externas. Y aquí, lamentablemente, vamos a tener un gran conflicto, porque están preparados esta Fuerza Armada en este uso de la facultad o en aquellos peligros de roce con la ciudadanía, enfrentar la actividad de orden público. Y le pongo un ejemplo práctico, porque dentro de la lectura del artículo se señala que pueden ser infraestructura crítica los servicios sanitarios, hospital y centro de abastecimiento. Y yo me pregunto, cuando haya una movilización en un hospital de los funcionarios de los hospitales, ¿van a sacar a los militares a defender ese hospital? ¿Van a saber enfrentar la movilización social? Yo creo que no. Lo que se busca con esta normativa, señor presidente, es seguir atacando al pueblo de Chile. Aquí no existe dicotomía entre aquellos que creen en la paz y aquellos que no creen en la paz. Aquí es el absoluto fracaso de las políticas públicas de orden público de este gobierno, el cual el Partido Socialista va a rechazar terminantemente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra a continuación el diputado Jorge Brito. Muchas gracias, presidente. Este proyecto, a nuestro juicio, es innecesario, irresponsable y exactamente lo contrario de lo que necesita Chile en este momento. Esto es innecesario porque actualmente la actual Constitución tiene todas las disposiciones para que el presidente, en el uso de sus facultades, pueda decretar hoy estados de excepción específicos, con el único propósito de, sin que esto, involucre una suspensión de las garantías constitucionales. Basta únicamente la decisión del presidente de la República para poder avanzar en una propuesta de este tipo. No es necesaria una ley nueva. Pero además este proyecto es completamente irresponsable,
porque el concepto de infraestructura crítica que propone el proyecto es extremadamente amplio, comprende todas las instalaciones, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función. Con esta concepción, todo el país podría entrar dentro de la definición de infraestructura crítica. De hecho, la doctrina internacional, recogida por los mismos desarrolladores de este proyecto de ley, en su historia de la ley, lo podrán revisar, reconoce que hay 12 sectores que podrían considerarse infraestructura crítica, agrupados en 3 ejes estratégicos. El primero, la infraestructura que nos sostiene o basal, donde está el agua, la energía y las telecomunicaciones. El segundo, la infraestructura que nos conecta o de apoyo logístico, donde está la viabilidad urbana, los aeropuertos, los puertos y los ferrocarriles. Y además, por tercer lugar, está la infraestructura que nos involucra o de uso social, donde está la seguridad pública, la salud, las instituciones financieras, la educación, los espacios públicos y los hospitales. Entonces, esto hace posible todo. De hecho, el ministro de Agricultura, el señor Walker, dijo que la agricultura también es infraestructura crítica en una declaración de prensa que podrán revisar. Entonces, cada uno entiende lo que quiere. Lo cierto es que va a ser el presidente Sebastián Piñera quien defina qué es infraestructura crítica durante todo el tiempo que le queda de su mandato. Quienes piensan aprobar esto no saben qué se va a hacer con esta ley. Esa es la irresponsabilidad que estamos denunciando. Ningún país del mundo que han citado como ejemplo aprobó involucrar a las Fuerzas Armadas en infraestructura crítica sin decir lo que es infraestructura crítica. Esta es la falencia del proyecto. Y además, esto a nuestro juicio es exactamente lo contrario de lo que Chile necesita. El país no necesita más leyes represivas. El país no necesita más armas para la policía para que enfrenten a quienes se manifiestan. El país lo que necesita es diálogo, es entendimiento. Y para eso es el gobierno el primero que debería estar dialogando con la ciudadanía, el primero que debería estar propiciando una sana convivencia democrática, el primero que debería estar escuchando lo que el pueblo quiere. Este gobierno ha optado por el camino de la confrontación, de la división y de la polarización para de esta forma aferrarse a la Constitución de Pinochet. No es normal todo lo que ha decidido hacer y decir el presidente Piñera. No es normal lo que ocurrió cuando el presidente Piñera se fue a parar en la frontera entre Colombia y Venezuela a montar un show. Ningún presidente de Chile había involucrado a nuestro país en un asunto tan externo como el presidente Piñera involucrando a las Fuerzas Armadas en un conflicto que no nos pertenece. Nunca un presidente chileno había manchado sus manos tanto con sangre. En todo el mundo hay protestas, pero solo en Chile 460 víctimas de trauma ocular producto de los disparos de la policía. Ese es el camino que debemos rectificar. No continúen propiciando la división porque el pueblo ya ha decidido mantenerse unido y firme. Y eso es lo que ganaremos en el mes de octubre, presidente, y ahora rechazar este proyecto. Muchas gracias, diputado Brito. Ofrezco la palabra ahora al diputado Gabriel Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Yo no quiero que este proyecto vuelva a ninguna comisión, quiero que se rechace inmediatamente cuando votemos en general. Este proyecto obedece a una reacción contra los manifestantes sociales que, ocurrieron a partir de octubre del 2019 y su pretensión es enfrentar a la gente que participaba en esas manifestaciones. Si uno quisiera hablar en serio del cuidado de nuestra infraestructura crítica, veríamos que existen hoy los mecanismos constitucionales o los estados de excepción hoy vigentes para su resguardo. Lo que se quiere en el fondo con este proyecto es involucrar a las Fuerzas Armadas en labores que son propias de control del orden público para los que no están preparados. No quiero, señor presidente, entregar más instrumentos legales para el control del orden público a un gobierno que ha hecho abuso de las herramientas hoy vigentes, violando los derechos humanos y que se ha negado a proteger a las víctimas y, al contrario, ha cuidado a los victimarios. No quiero aprobar más leyes que sean usadas por este gobierno en contra de sus opositores y únicamente en contra de ellos, y que, tal como lo señalaba mi colega Matías Walker, no las aplica cuando los infractores son sus amigos. Ejemplos de ello han sido múltiples en este tiempo.
No puede ser que pidamos la intervención de la actual Agencia Nacional de Inteligencia cuando estamos haciendo un esfuerzo por reformar ese sistema de inteligencia que tenemos. No podemos pedirle a la ANI que intervenga, una ANI que tiene hijos llamados Huracanes, Montajes, Villalobos y quizás cuántos más hijos otros no reconocidos. No voy a dar mi voto a una ley cuyos contenidos desconocemos, porque los que hoy votan a favor de este proyecto no saben, no lo tienen claro, cuáles son las categorías y cómo se van a definir y cuáles son lo que conocemos como infraestructura crítica. No existe hoy en esta reforma claridad con lo que debe entenderse por ello. Por eso, ¿no es cierto?, porque dicen que va a ser definido luego por un decreto del presidente de la República. Este proyecto pretende entregar un año de plazo para que el gobierno defina a su completo arbitrio qué es infraestructura crítica, o sea, todo lo que resta de su mandato de un gobierno que ya acabó y fracasó. No quiero más leyes que entreguen facultades absolutamente abiertas a unas Fuerzas Armadas que no están preparadas para este tipo de tareas, sino que no han sido reformadas, que no han impulsado el reconocimiento de los derechos humanos, que algunas de las cuales ni siquiera han resuelto sus problemas de corrupción. Finalmente, no es posible que entreguemos estas facultades con todas las dificultades que ya hemos enumerado, con la posibilidad de que sea prorrogado indefinidamente cada 15 días sin la intervención del Congreso Nacional. Por eso que yo les pido, ¿no es cierto?, a mis colegas, rechacemos hoy este proyecto de inmediato. Yo voto en contra, señor presidente. Muchas gracias, diputado Gabriel Asensio. A continuación tiene la palabra el diputado del Distrito 10 de la región metropolitana, Luciano Cruzcoqui. Muchas gracias, señor presidente, junto con saludar a los ministros. A partir de octubre del año pasado pudimos ver una ola de violencia que atacó nuestras calles, barrios, nuestro país. Fuimos testigos, todos en mayor medida, y el país en general, del caos que se generó en Chile y de cómo a momentos las fuerzas de orden y seguridad se vieron totalmente sobrepasadas por intentar restaurar la paz y el imperio de la ley. Una de las razones por las cuales Carabineros se vio impotente a la hora de restaurar el orden público fue debido a que parte de su escaso contingente tuvo que estar destinado a la protección de las líneas de metro, que se atacaron el día 18 de octubre y fueron numerosos los ataques que se produjeron también en los días posteriores. Se atacaron también carreteras, supermercados, estaciones de servicio, edificios públicos, como este mismo Congreso Nacional, recordemos. Hemos conocido intentos también por botar el sistema eléctrico, por alterar el sistema de agua, la cadena de abastecimientos del país. Y todos sabemos que las manifestaciones pueden generar desórdenes y alterar el orden público, y es nuestra labor también como país lograr que nuestras policías puedan enfrentar esa violencia de manera eficiente y eficaz, sin alterar, lógicamente, los derechos humanos de los manifestantes. Esa es una regla básica en cualquier Estado de Derecho, los que defendemos los Estados de Derecho como demócratas. Es el Estado quien tiene el monopolio de la fuerza y debe poder ejercerla precisamente para proteger a la ciudadanía, para que puedan tener agua, para que puedan tener servicios básicos, luz, abastecimiento asegurado. Y lo que no podemos aceptar es que, amparados y ocultos en manifestaciones que pueden ser legítimas, nuestras ciudades reciban ataques y nuestra población a estructuras vitales para el correcto funcionamiento de la sociedad. El haber dejado a miles de personas sin metro, el haber tenido bloqueadas y destruidas carreteras, que cientos de vecinos perdieran, por ejemplo, el único supermercado disponible en el barrio, ¿verdad? Son hechos que no solamente afectan el orden público, sino la capacidad de funcionar de nuestra sociedad. Y ahí donde no solamente es razonable, sino que es fundamental que las Fuerzas Armadas puedan asumir roles preventivos y finalmente de defensa de la sociedad en su conjunto. Muchos han hablado que esto significa poner supuestamente personas instruidas para matar, algunos han dicho, como los militares, o como dijeron algunos diputados de oposición que se quejaban de que tuvieran los elementos para poder protegerse, ¿verdad? De enfrentar a personas que están dispuestas a matar para enfrentar el orden público, pero eso no es real, y no es así porque las Fuerzas Armadas en Chile cumplen distintas funciones, distintas de su preparación para la guerra, para las votaciones, para las misiones en tiempo de paz, para las tareas de cuidado en frontera y muchas otras. Los recientes estados de excepción constitucional han mostrado que están preparados para contribuir de diversas maneras y eso supera con creces la simple lucha armada. Por último, el proyecto de reforma constitucional que votamos hoy los margina de tareas de orden público.
no van a tener contacto en manifestaciones, sino que van a estar esas tareas reservadas a Carabineros. Es infraestructura crítica, de eso se trata el proyecto, ¿verdad? La ironía más grande es que hoy, que nos encontramos en un estado de excepción constitucional, son las Fuerzas Armadas las que tienen un margen mucho mayor para enfrentar situaciones de alteración al orden público que las que supuestamente entregaría esta reforma. De hecho, la suspensión de derechos fundamentales, sin que sea algo estrictamente necesario, es algo que este proyecto de ley busca precisamente evitar. Si esta reforma se encontrara vigente, no sería necesario declarar estados de excepción en toda una zona del país por existir antecedentes que indiquen peligro grave para estaciones del metro, carreteras o aeropuertos. O sea, por el contrario, este proyecto puede prevenir estados de excepción. El presidente podría destinar Fuerzas Armadas para la custodia de esa infraestructura sin suspender ninguna garantía constitucional a la ciudadanía, algo que hoy día no sucede y que obliga al Ejecutivo a decretar eventualmente estado de excepción constitucional. Por lo demás, este proyecto permitirá que una medida como... Muchas gracias, diputado Luciano Cruzcoque. Ofrezco la palabra a continuación al diputado Álvaro Carter, del Distrito 12 de la región metropolitana. ¿De qué distrito es este, Morán? Ya está listo ahora. Diputado Carter. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Obviamente mi voto va a ser a favor de este proyecto. Necesitamos urgente darle una mejor protección a nuestra infraestructura. Necesitamos anteponernos, adelantarnos y modernizar nuestro sistema para proteger nuestra infraestructura esencial. ¿Estamos con el orden, el combate de la violencia y el terrorismo o no? Esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos con este proyecto. Y este viene a proteger la democracia y busca resguardar las instalaciones sensibles para el buen funcionamiento de ciudades y poblaciones. Por su intermedio, señor presidente, y contradiciendo lo que dice el diputado Hirsch, los militares no van a estar en la calle, van a proteger la infraestructura, van a estar en lugares específicos, como por ejemplo los aeropuertos. Como pasa en otros países, como Inglaterra o Francia, que a todo esto muchos diputados de este Congreso en sus viajes usan como escala para visitar a familiares o amigos, o algunos incluso para visitar prófugos de la justicia. Y bueno, y si una parte de la izquierda, la más extrema, la que nunca quiere nada, la que no se sienta a conversar o funa de forma violenta a uno de los suyos cuando no opina como ellos quieren, y está en contra de que las Fuerzas Armadas protejan un hospital, una central eléctrica o un aeropuerto, es solo por no querer avanzar, porque no tiene asidero ni legal ni ético. Este proyecto deja sumamente claro que los militares, las Fuerzas Armadas, no estarán a cargo del orden público. Explicita el concepto de infraestructura crítica y, lo más importante, no se afectan los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía. Y el control es civil y democrático. Pero sobre todo que quede claro, por favor, que es muy importante, y dejemos las caricaturas de lado. No van a ver en la calle a un militar ordenando el tránsito o pasando una multa. Muchos tratan de decir eso, tratan de encauzar para allá su excusa. Eso no va a suceder. Le hago un llamado a aprobar sin vergüenza este proyecto, dejar de lado las caricaturas infantiles que muchos aprovechan a crear en estos momentos y de esta forma estar mejor preparados para eventuales actos. ¿No se escucha su voz, diputado? Tiempo concluyó. Muchas gracias, diputado Álvaro Carter. A continuación ofrezco la palabra al diputado Marcelo Schilling. Gracias, señor presidente. Estamos en el mundo al revés. La derecha se declara socialdemócrata y la izquierda hoy día es la defensa del liberalismo, de la libertad, de la democracia, que según la misma derecha sería la portadora de las inclinaciones totalitarias y autoritarias del Estado. Pero bueno, así están las cosas en el planeta. Respecto a este proyecto, señor presidente, hay que preguntarse si es necesario un nuevo estado de excepción, que es lo que se instituye finalmente, aunque no se lo confiese. Y hay algunas cosas que tienen que ver con el control democrático de las facultades que se le pretenden entregar al presidente de la República y con las cuales yo estoy en completo desacuerdo.
Porque si el presidente de la República hubiera mostrado que efectivamente es portador de un talante liberal, democrático, respetuoso de los derechos y las libertades y garantías individuales y de los derechos humanos, ok. Pero no ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que le abre la puerta al presidente? Un informe de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, que le advierte, va a ser necesario que se proteja la infraestructura crítica. Pero la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿de quién depende? Del mismo presidente de la República. O sea, yo puedo llamar al director de la ANI y decirle, oiga, pídame que declare este estado de excepción trucho. Segunda cosa, esta Agencia Nacional de Inteligencia ha revelado tener la capacidad para anticiparse a eventos que dicen que están poniendo en riesgo la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad del país. Nunca. ¿Y por qué vamos a hacer confianza en ellos ahora? No hay ninguna razón práctica para dar esta capacidad. La prórroga de este estado medio bastardo de excepción es sin participación del Congreso. Basta la sola determinación por parte del presidente con un decreto fundado y listo. Lo prorrogamos cuantas veces queramos. En el intermedio entre que se apruebe esta ley y que se defina lo que es la infraestructura crítica, hay un periodo de completo descontrol democrático sobre las facultades que se le conceden al presidente. Yo me pregunto si los liberales que dicen que están en su gobierno, en su coalición, apoyándolo, se pueden tragar esta píldora. Yo creo que tienen una distorsión filosófica y que nunca han leído en realidad lo que es el liberalismo, aquellos que hacen gárgaras con que son un partido liberal. Espero que voten en contra. Tiempo, diputado. Ofrezco la palabra a continuación al diputado Camilo Morán, del distrito número 8 de la región metropolitana. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los ministros que se encuentran en esta discusión. Presidente, he visto a los colegas de la oposición en esta discusión han dicho no aprobemos este irresponsable proyecto y otros que no están disponibles para imprecisiones. Yo les quiero hacer un llamado. Es urgente que avancemos en este proyecto. Aprobemos en general la iniciativa y discutamos los puntos en discordia para ver las soluciones. Pero no atrasemos más esto, ni pongamos caricaturas. Hay un ministro abierto al diálogo y abierto a escuchar. Esta medida entrega garantías y reglas claras. Las principales de ellas son que afectarán la restricción y privación de los derechos y garantías que establece la Constitución. Estamos hablando de seguridad, de resguardo a la infraestructura de peligro grave e inminente para ella. Y además, la medida no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual periodo, con el acuerdo de este Congreso Nacional. O sea, hay garantías, presidente. No estamos hablando de militarizar el orden público, menos restablecerlo o afectar las facultades correspondientes a las fuerzas de orden y seguridad. Presidente, acá se está buscando no afectar a la población. Ese es nuestro norte. Yo voy a aprobar y llamo a los distintos sectores a hacer lo mismo. Si hay diferencias, repito, podemos conversar y llegar a consenso. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Morán. Ofrezco la palabra a continuación al diputado Osvaldo Urrutia, del distrito número 7, región de Valparaíso. Gracias, presidente. La infraestructura crítica, de acuerdo a la definición de la Comisión Europea, corresponde a aquellos elementos, sistemas o parte de este, situados en los Estados miembros, que son esenciales para el mantenimiento de funciones sociales vitales, como es la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y económico de la población, y cuya perturbación o destrucción afecta gravemente a un Estado miembro al no poder mantener esas funciones. Es importante considerar que en Europa y el resto del mundo esta discusión comenzó a darse en razón de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos y los ataques terroristas en Europa, siendo el mayor de ellos el atentado en la estación de Atocha, en Madrid, España.
Desde el punto de vista del derecho, por lo tanto, fue el terrorismo lo que generó la discusión respecto de la seguridad de las instalaciones esenciales para el mantenimiento de las funciones sociales. Así lo revela en el documento Protección de las infraestructuras críticas en la lucha contra el terrorismo. La seguridad y la economía de la Unión Europea, así como el bienestar de los ciudadanos, están ligados a ciertas infraestructuras y servicios, etcétera. La interrupción de las mismas podría provocar la pérdida de vidas humanas y de bienes materiales, así como la merma de la confianza de los ciudadanos de la Unión Europea. Una de las cuestiones controvertidas de este proyecto es determinar a quién le corresponde proteger lo que denominamos infraestructura crítica. Para estos efectos es importante y es muy importante la distinción que hace la Academia entre infraestructura estratégica e infraestructura crítica. La primera hace referencia a aquellos elementos que permiten la sustentación del Estado y el funcionamiento de las instituciones. En tal sentido, habría un deber de protección de las fuerzas de orden. Por otro lado, el atentado a la infraestructura crítica afecta la existencia del Estado en cuanto tal, de modo que es un deber de protección de las Fuerzas Armadas. Dada la estructura del régimen político chileno, el Gobierno, en virtud de las facultades que le otorga la Constitución, es el indicado para decretar este Estado, y en particular el Presidente de la República, pues resulta coherente con las facultades que le otorga la Constitución en su artículo 43, respecto de los estados de excepción, en particular del estado de excepción de emergencia, que implica una mayor restricción de derecho, así como otras facultades del artículo 32. Como he indicado más arriba, disposiciones como la que tratamos no son ajenas en el derecho comparado. Medidas como las propuestas referidas al resguardo de la infraestructura crítica existen en otros países del mundo, por ejemplo en México, en Colombia, en Ecuador, en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, en Suecia, en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Holanda. Esta herramienta que se otorga al Presidente de la República se establece como intermedio entre una normalidad constitucional y los estados de excepción. Así se podrá decretar un resguardo adecuado de los bienes públicos y privados que resulten esenciales para el diario vivir de nuestros compatriotas, pero sin la necesidad de suspender, restringir o privar a las personas de los derechos y garantías que establece la Carta Fundamental, como el de reunión, locomoción, en el estado de catástrofe actual. Asimismo, la facultad no es amplia, por cuanto la máxima autoridad debe demostrar que existe peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país, luego de un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia. Cabe hacer presente que en la nueva ley de inteligencia se está cambiando la forma en cómo se nombra al director de esta agencia. Y esto lo digo por su intermedio, presidente, a través de lo que ha dicho el diputado Chilin, que podría ser declarado un estado de catástrofe por un informe trucho de esta agencia. De esta manera dejará de depender directamente del presidente de la República. A ello se suma que hay un plazo máximo de 30 días para el ejercicio de la facultad, además de obligársele a informar al Congreso de esta medida. Entregar esta facultad al presidente permite hacer más expedita su determinación, puesto que la vorágine de los acontecimientos no siempre permite establecer instancias de deliberación más sofisticadas, pero que son al mismo tiempo menos eficientes. He dicho, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. A continuación ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto, del distrito número 14, región metropolitana. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero señalar hoy día que este proyecto de ley trata de utilizar las Fuerzas Armadas en labores que hoy día realizan los civiles, particularmente los guardias privados, que son los que custodian y protegen infraestructura privada y pública. Y hoy día se los quiere involucrar en tareas de orden público. En primer lugar, con esta reforma constitucional se busca que las Fuerzas Armadas dejen de lado su tarea de proteger la seguridad exterior y se hagan cargo de resguardar y proteger lo que se denomina infraestructura crítica del país cuando existe peligro grave e inminente. Mire, presidente, aquí yo creo que hay varias sospechas que saltan a la vista. Primero, ¿por qué se presenta una ley nueva cuando esta facultad de utilizar a las Fuerzas Armadas en proteger infraestructura ya existe? Existe particularmente en varios estados de excepción constitucional, cuando hay estado de emergencia, estado de catástrofe, hoy día estado de calamidad pública, hoy día existe esa facultad y se ejerce, por eso están los militares en las calles, hay jefe de zona y cuando alguien quiere hacer algo tiene que pedir autorización. Entonces, se la quiere ahora extender a un nuevo caso de alerta, de un estado de alerta.
Lo segundo, decir que no tan solo existe, sino que a pesar de que existe, esta facultad no la aplican. No la usan cuando los que atentan o hay agresiones a la infraestructura crítica son amigos del gobierno. Pudimos ver toda la semana pasada los camioneros de Chile, cómo colapsaron las carreteras, produjeron desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento de combustible. Hubo varias ciudades como Valdivia, Osorno que reclamaban, y los militares, en pleno estado de catástrofe, protegiendo infraestructura crítica como son las carreteras, no hicieron nada. Los custodiaban, los ayudaban, se calentaban las manos en sus fogatas. Yo no sé para qué quieren facultades si no las ejercen. Bueno, hay una tercera sospecha en términos de qué es lo que es infraestructura crítica. Nada de esto se define en la Constitución, hay puras generalidades y la verdad que algunos piensan que esto es para ayudar a empresas privadas, concesionarias de energía, de agua, de logística. La empresa Walmart reclamó de que el Estado de Chile no las protegía en el estallido social, que se debería eso. Este proyecto se presentó 10 días después de un reclamo de esta empresa. Y por último hay una sospecha de que esto se inicia cuando se declara peligro grave e inminente a la seguridad de esta infraestructura crítica. ¿Quién lo hace? El presidente por un decreto supremo, solo, no le pregunta a nadie, a nadie salvo a la agencia de inteligencia que son dependientes de él. Mire, presidente, yo tengo todas estas sospechas, puede que sean infundadas, puede que realmente no quieran utilizar las Fuerzas Armadas, pero quizás solo ineficiencia. Pero nosotros nos vamos a votar en contra de este proyecto porque no da respuesta. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Para concluir la parte parlamentaria en el debate de este proyecto, ofrezco la palabra al diputado Sebastián Torrealba. Gracias, presidente. Iba a referirme de forma extensa a los artículos y a las virtudes que tiene este proyecto, pero la verdad es que, dado las intervenciones que he escuchado, voy a tener que derivar mi locución hacia otra cosa. Primero, dejar establecido, presidente, que este proyecto establece una atribución especial al presidente de la República para que podrá decretar con las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la infraestructura crítica, que se explicite el concepto de infraestructura crítica, que no se afecten derechos y garantías constitucionales, que no se alteren las funciones y facultades propias de las Fuerzas Armadas y el orden de seguridad, y se establecen controles civiles y democráticos. Creo que son los principales aspectos de este proyecto, pero la verdad es que, dado los discursos que he escuchado, profundizar en aquello creo que no tiene mucho sentido, porque por su intermedio, presidente, he escuchado al diputado Brito decir que este es un proyecto irresponsable, que es un proyecto que usa a la ciudadanía, que quiere oprimir a la ciudadanía. Y yo le quiero decir al diputado Brito, por su intermedio, presidente, que lo responsable es otra cosa. Por ejemplo, bloquear la ley de inteligencia. La ley de inteligencia en nuestro país, presidente, se le agotaron sus urgencias 14 veces. 14 veces. El que diga que Chile no necesita una nueva ley de inteligencia, por favor, ¿en qué país está viviendo? Pero el diputado Brito, por su intermedio, presidente, como presidente de la comisión, bloqueó la ley de inteligencia 14 veces. Y fue tanto lo que la bloqueó que hasta con votos de la oposición lo censuraron y lo sacaron de su cargo en la Comisión de Defensa. Eso es irresponsable. También es irresponsable, presidente, que en el Senado se haya bloqueado la discusión de la ley antiterrorista. 24 veces se le venció la urgencia al proyecto de ley antiterrorista. Y el que diga que en Chile no hay terrorismo simplemente está mintiendo, porque hay terrorismo y profundo, sobre todo en la Araucanía. Y lo vivimos también aquí en la región metropolitana desde el 18 de octubre en adelante, cuando organizadamente atacaron la infraestructura crítica de nuestro país. Esa es la realidad. Y por lo tanto, yo quiero pedirle a la oposición que, dado que ha bloqueado la ley de inteligencia, dado que ha bloqueado la ley antiterrorista, y dado que ahora quiere rechazar este proyecto de ley, que por lo demás, desde el viernes que están pidiendo que no se vea en la sala, que nos digan a quién protegen. ¿A quién está protegiendo? La verdad es que no se entiende, y en no entender la realidad que ha vivido nuestro país desde ya hace mucho tiempo atrás, con una violencia que ha sido absolutamente irracional.
Por otra parte, presidente, he visto a muchos parlamentarios de la oposición diciendo que nosotros tenemos que ir adaptando modelos europeos para distintas cosas. Bueno, le quiero decir a la oposición que estas medidas, como la protección de la infraestructura crítica, en Europa es la normalidad. Uno se baja de un tren y se encuentra con un militar. ¿Y por qué? Porque han sido brutalmente atacados y tienen que proteger su infraestructura crítica. Los trenes, el metro, las estaciones de energía y distintas otras infraestructuras que son necesarias. Les quiero recordar a los diputados de la oposición que incluso durante el 18 de octubre en adelante, en este país trataron de quemar hasta hospitales. Entonces, ¿es necesario o no es necesario que Chile tenga nuevas prerrogativas para poder proteger la infraestructura de nuestro país, que nos pertenece por lo demás a todos los chilenos? Yo creo que es muy necesario. Ojalá la oposición pueda reflexionar en algún momento y entender de que Chile necesita nuevas herramientas para poder protegerse del terrorismo, de la violencia organizada, y tiene que proteger de manera eficiente la infraestructura crítica que nos pertenece a todos los chilenos. Espero, presidente, que la oposición reflexione y que también nos explique a quién protege al momento de bloquear de manera brutal los proyectos en seguridad que este país necesita ya hace mucho rato. Esa es una explicación que le deben a todos los chilenos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sebastián Torrealba. Para concluir el debate sobre este importante proyecto, ofrezco la palabra al colega ex parlamentario en esta Cámara de Diputados y actual ministro de Defensa Nacional, don Mario Desbordes Jiménez. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted y por su intermedio saludar a todas y todos las y los diputados de esta honorable Cámara. Escuché recién algunas intervenciones, las he escuchado todas. En algunas he escuchado más de una vez la palabra sospecha. Este proyecto está hecho de buena fe, pero además tenemos antecedentes previos como para demostrar que esa buena fe se sostiene en el buen trabajo que ha realizado este gobierno en estas materias y muchas otras más, obviamente. Les quiero dar solo dos ejemplos. Se cuestionó y se puso también la misma palabra, sospecha, sobre el decreto que permite a las Fuerzas Armadas prestar colaboración a las fuerzas de orden y seguridad en la frontera norte de nuestro país para combatir delitos transnacionales como el tráfico de drogas, tráfico de personas, la inmigración ilegal. Se dijo que las Fuerzas Armadas iban a superar sus atribuciones, que iban a violar los derechos humanos. Se usaron muchas frases muy duras para cuestionar ese decreto. Después de varios meses de implementado, la evaluación transversalmente es positiva. No ha habido un solo problema, no hay un solo reclamo. Las Fuerzas Armadas están colaborando y el resultado ha sido extraordinariamente positivo. Hemos conocido lamentables, terribles y gravísimos escándalos de corrupción en muchas instituciones y entre ellas también lamentablemente en las Fuerzas Armadas. Bajo la gestión del ministro Alberto Espina, que me antecedió en este gobierno, se ha firmado el convenio más amplio con la Contraloría General de la República que ahora vamos incluso a mejorar después de la experiencia que ha habido en el trabajo conjunto entre la Contraloría, el Ministerio y las instituciones. Se han modificado todos los reglamentos que provocaron o que significaron cuestionamientos. Todos se modernizaron, también bajo la gestión del ministro Alberto Espina. Es legítimo no estar de acuerdo con el proyecto, lo digo en este y en otros casos. Absolutamente legítimo, así es la democracia. Lo que yo les pido es seamos objetivos en la discusión. Es una realidad que la infraestructura crítica de un país es esencial para la vida de todos los ciudadanos.
¿Quién podría sostener que el agua, la luz, el gas no son servicios indispensables para las personas? Actualmente los países se encuentran inmersos en diferentes desafíos que confieren a la seguridad de la nación un carácter cada vez más complejo. Estos nuevos riesgos generados en gran medida por la globalización y entre los que se encuentra el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas de destrucción masiva o el crimen organizado, se suman a los ya existentes. ¿Existe alguien que pueda decir que Chile está ajeno a estas amenazas? Por supuesto que no. Lamentablemente Chile no es la excepción. La relevancia de ello es que no es únicamente una inquietud de nuestro país, al punto que progresivamente diversos países han ido adoptando medidas en esta materia. Así lo confirma, por ejemplo, la Ley Española 8/2011, del 28 de abril de ese año, o la Directiva 2008-114 del Consejo de la Unión Europea del 8 de diciembre del año 2008 sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. En tal sentido, la presente reforma constitucional se enmarca en un contexto global y en la evolución que han mostrado los países desarrollados en torno a la preocupación por su infraestructura crítica. Así lo expresó el profesor de Derecho Constitucional, Patricio Zapata, en la Comisión de Constitución, ratificando que esta iniciativa estaba, según palabras del destacado constitucionalista, en armonía con nuestra propia historia constitucional y con una línea similar constitucional de países como el Reino Unido, Francia o Alemania. Así también lo entendió el Senado, porque es importante tener presente esto, que por una amplia mayoría, el Senado, por una amplia mayoría, porque este proyecto no está en su primer trámite, por una amplia mayoría aprobó transversalmente esta relevante iniciativa. Personas como los senadores Huanchumilla, Goix, Piuk, Girardi, Arboe, Coloma hicieron aportes que enriquecieron el debate. Pero así también lo comprendió la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que preside, por su intermedio presidente, el diputado Matías Walker. Los integrantes de la comisión perfeccionaron sustantivamente el proyecto con indicaciones del propio diputado Walker y del diputado Leonardo Soto. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Su finalidad es proteger la infraestructura crítica del país cuando exista un peligro grave e inminente de ser afectada, entregando su resguardo a las Fuerzas Armadas sin necesidad de decretar un estado de excepción constitucional, como aquí se ha dicho efectivamente. No sería necesario un decreto de estado de excepción, pero sin afectar derechos y garantías constitucionales. No se pueden afectar los derechos y las garantías constitucionales en el marco del resguardo de la infraestructura crítica. Y tampoco se pueden alterar las funciones y facultades de las Fuerzas Armadas y tampoco de las Fuerzas de Orden y Seguridad. El fundamento de esta reforma radica en la idea de incorporar una herramienta intermedia entre la normalidad constitucional y los estados de excepción para que las Fuerzas Armadas, sin atribuciones de orden público, quiero ser clarísimo en esto, no se les está entregando atribuciones de orden público, no se les permite moverse fuera de la instalación, no van a participar en actividades policiales, es resguardar un lugar específico y solo eso. Por lo tanto, con todos los controles adecuados, que las Fuerzas Armadas puedan cumplir adecuadamente el resguardo de estos bienes públicos que resultan esenciales para que la ciudadanía pueda hacer su vida normalmente. Algunos, en una interpretación a nuestro juicio errada, han señalado que esta reforma sería inconstitucional porque, según el artículo 101 de nuestra Carta Fundamental, las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, por lo que, de acuerdo a esta definición, la iniciativa presente estaría asignando una función distinta a la que les corresponde a las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo están cumpliendo funciones de resguardo de la soberanía y muchas otras más. Pensemos en lo que estamos viviendo hoy. Las Fuerzas Armadas llevan 175 días de un estado de catástrofe en donde más de 30.000 hombres y mujeres de todas las instituciones colaboran y arriesgan su vida diariamente para proteger la salud y la vida de los chilenos y chilenas frente al coronavirus. ¿Es esto defensa de la soberanía? Por supuesto que no. Pero nadie podría dudar del rol esencial que en esta están cumpliendo las instituciones. Respecto del equipamiento y el uniforme, que escuché alguna consulta legítima también, hacer presente por su intermedio al diputado que lo planteó, que es el uniforme estándar, que se usa estándar el chaleco blindado. No tiene ninguna forma de agresividad en contra de nadie. Que use casco es parte del uniforme. Que use un arma es parte
del equipamiento estándar en las Fuerzas Armadas en todas las actividades en que participan. Pensemos el rol que cumple la Policía Marítima, por ejemplo, las operaciones de paz de nuestras instituciones de la defensa en el extranjero, la colaboración que ya señalé con las policías en zonas fronterizas. Más evidente aún, el rol que las Fuerzas Armadas han tenido históricamente para las elecciones populares y escrutinios. 7 procesos electorales en los próximos 12 meses, incluyendo el plebiscito del 25 de octubre próximo. Tal como lo señaló la presidenta Michelle Bachelet en el libro de la Defensa Nacional el año 2017, cito el libro, insisto, la presidenta Bachelet: las Fuerzas Armadas tienen un rol integral para el país que excede la sola defensa de la soberanía y la integridad territorial. No estamos inventando criterios nuevos. Hay una continuidad en el rol que se le asignan a nuestras Fuerzas Armadas. Y así lo han reconocido la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y nuestro propio Congreso Nacional. Esta reforma constitucional, sin embargo, cuando llegó a esta Cámara, requería un perfeccionamiento importante. Quiero citar al profesor constitucionalista don Francisco Zúñiga. El profesor Zúñiga dice, comillas, la idea de someter a resguardo militar la infraestructura crítica le parece valiosa. El profesor Francisco Zúñiga, debiendo ser parte del abanico de herramientas de un Estado de Derecho a disposición de la preservación de bienes públicos esenciales para la población. Con todo, a juicio del profesor Zúñiga, aún tenía ciertas deficiencias que era necesario subsanar, como la reducción del plazo de vigencia de la atribución, el deber de informar al Congreso Nacional por parte del Presidente de la República de las medidas adoptadas con el objetivo de reforzar el control político parlamentario, acotar el ámbito material del decreto, regular un límite competencial que excluya expresamente la restricción y suspensión de derechos fundamentales, y el establecimiento de un plazo que obliga al legislador a dictar una ley que determine, que este Congreso determine los servicios de utilidad pública que quedan comprendidos dentro de la categoría de infraestructura crítica. Palabras de don Francisco Zúñiga. El gran aporte de la Comisión de Constitución, presidida por el diputado Walker, es precisamente perfeccionar esta reforma constitucional dándole mayor robustez jurídica y constitucional, estableciendo restricciones, controles civiles y democráticos, obviamente, y delimitando el concepto de lo que entendemos por infraestructura crítica. Así, se excluyó al Congreso Nacional y al Poder Judicial, y se limitó la definición. Se ha señalado que no habría una definición, o que es muy vaga, entendiéndose por tal, y vuelvo a insistir, una cosa es la definición y otra es la ley que posteriormente este Congreso tendrá que aprobar para definir cuál es específicamente. Se entiende por tal las instalaciones, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública y cuya perturbación o funcionamiento o su destrucción tenga un grave impacto sobre la población. Se entienden comprendidos la infraestructura energética, de redes y sistemas de telecomunicaciones, infraestructura de servicios sanitarios, hospitales, centros de abastecimiento, puertos, aeropuertos e infraestructura de transporte. Del mismo modo, se estableció expresamente que para que proceda la facultad presidencial, esto es muy importante, debe existir un peligro grave e inminente de ser afectada, previo informe de la Agencia Nacional de Inteligencia que debe justificar esto. Pero además, este decreto que justifica esto, que califica, ¿no es cierto?, el peligro grave e inminente, debe ser fundado y pasar por el control de legalidad de la Contraloría General de la República. Por otro lado, aquellos que piensan que con esta atribución se podrán ver afectados los derechos fundamentales de las personas, quiero reiterar categóricamente que no es así. Explícitamente se señala que en ningún caso el ejercicio de esta atribución presidencial podrá implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece esta Constitución, ni los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. También queda consagrada la prohibición de que las Fuerzas Armadas asuman funciones para restablecer el orden o la seguridad pública. Vuelvo a insistir, queda expresamente consagrada
la prohibición de que las Fuerzas Armadas asuman funciones para restablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a las fuerzas de orden y seguridad. Quiero ser muy claro en esto, no podrán asumir funciones de ese tipo. Asimismo, se restringe el plazo de duración de la atribución a 15 días máximo, prorrogable, presidente, por su intermedio, señoras y señores diputados, y se incorpora la obligación al presidente de la República de informar a este Congreso Nacional dentro de un plazo máximo de 5 días de las medidas adoptadas. Señor presidente, es un hecho que este proyecto se enmarque en la tendencia global de los distintos países de proteger su infraestructura crítica por ser esencial para su gente. También es un hecho que nuestras Fuerzas Armadas han cumplido y cumplen un rol ejemplar en sus distintas áreas de misión, no siendo de exclusividad la defensa de la soberanía. También es un hecho el apoyo transversal del Senado y los perfeccionamientos hechos por la Comisión de Constitución, al incorporar mayores controles civiles y democráticos, permitiendo que el texto que se presenta para la votación de hoy sea sustantivamente mejor. Es por todo lo anterior que llamo a los diputados y diputadas a votar en general a favor de esta importante reforma constitucional que va a permitir, sin lugar a dudas, prevenir graves amenazas a la seguridad de nuestro país, resguardando y protegiendo a todas y todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Corresponde entonces iniciar la votación. Antes de la misma hubo dos interpelaciones a la mesa, provocadas una por el diputado Ilavaca y otra por el diputado Zafirio, en relación a los quórum de la modificación que vamos a votar en este instante. Señor secretario. Señor presidente, la Secretaría estima que no es procedente votar el cambio de calificación, ya que, tal como lo hemos hecho en las otras ocasiones, el artículo 127 de la Constitución Política de la República establece con claridad, por la ubicación de las materias, cuáles son los artículos que requieren el voto conforme de 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio, y la reforma, cuando recae en los capítulos 1, 3, 8, 11, 12 o 15, necesita de 2/3. Este es una modificación a las atribuciones del presidente de la República que está en el capítulo 4 y en consecuencia tenemos norma expresa que nos señala que la modificación en el artículo 4 requiere de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Es la misma calificación que hizo tanto el Senado de la República como la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de nuestra corporación. A mayor abundamiento, debo recordarles que esta misma Cámara resolvió a propósito del retiro del 10%. En esa oportunidad tuvimos que efectuar una votación precisamente porque esas normas transitorias no estaban incluidas de manera expresa en las menciones que hace el artículo 127. Y esta Cámara entendió que más allá del contenido específico de la reforma, lo que importaba era lo que señalara la ubicación dentro de la Constitución, y así lo había marcado el artículo 127. Y además se podría producir el absurdo que por una simple mayoría cambiáramos un quórum de 3/5 o 2/3 de la Carta Fundamental. Muchas gracias, diputado. Diputado Ilavaca, le otorgaré la palabra. En relación a este tema, después de haberlo escuchado, le recuerdo que usted tiene el legítimo derecho de ir al Tribunal Constitucional, si es que así lo estima conveniente. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, este fue un tema de discusión al interior de la Comisión de Constitución en su momento. Yo hice este punto y efectivamente, por ser nosotros Cámara Revisora, y fue la Cámara de Origen la que planteó el tema de quórum, claramente existen dificultades para poder reevaluar el quórum, tal cual acaba de señalar el secretario. No obstante lo anterior, queda absolutamente
como facultad para la Cámara y para los parlamentarios poder recurrir ante el Tribunal Constitucional para efecto de proceder a una discusión más de fondo sobre el quórum de esta norma en particular. Gracias, presidente. Eso es indudable. Diputado don Giorgio Jackson. No, presidente, era algo que estaba preguntando por comités, pero se me dice que como no ingresó indicación en el sueldo mínimo, por no llegar a acuerdo, se va a votar directamente, ¿no? ¿Tengo entendido eso? Efectivamente, el Gobierno hizo una proposición para generar una indicación, la cual no tuvo el piso político para poder ser introducida, con lo cual a continuación procederemos a votar lo que se discutió ayer y el texto original que tuvo la discusión en el día de ayer. En votación general, el proyecto de reforma constitucional originado en moción que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? Diputado Alinco. Diputado René Alinco. En contra. Gracias. Diputada Carol Cariola. Diputada Carol Cariola, ¿cómo vota? En contra, presidente. Gracias. Diputado Garín. Diputado Renato Garín, ¿cómo vota? En contra, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum. Diputado Frank Sauerbaum, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Diputada Nora Cuevas. Diputada Nora Cuevas, ¿cómo vota usted? A favor, presidente. Gracias, muy amable. Diputada Troncoso. Diputada doña Virginia Troncoso, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Diputado Francisco Eguiguren. Diputado Francisco Eguiguren, ¿cómo vota usted? A favor, presidente. Gracias. El diputado Alarcón está pidiendo la palabra. Parece que se equivocó, me imagino. Diputado Alarcón, ¿cómo vota? Gracias, señor presidente. ¿Cómo voy a votar por esa moción en contra? Por favor, en contra. Estupendo, ¿Me gracias. equivoqué? Ya, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos, 63 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Por haberse rechazado la idea de legislar, corresponde integrar la comisión mixta del artículo 70 de la Constitución Política de la República, encargada de resolver las discrepancias entre ambas cámaras del Congreso Nacional. Propongo integrar la comisión mixta del artículo 70 de la Constitución Política de la República, encargada de resolver las discrepancias entre ambas ramas del Congreso Nacional respecto del proyecto de reforma constitucional originado en moción que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, con las siguientes señoras y señores diputados: don Luis Pardo, de Renovación Nacional; don Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente; don Leonardo Soto, del Partido Socialista; don Matías Walker, de la Democracia Cristiana; y don Jorge Brito, del Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes. ¿Habría acuerdo? El diputado Corta pidiendo la palabra, sí, pero ¿alguien se opone, no? No hay acuerdo. En votación.
consulta de voto? Esta es la misma, ¿verdad? Cuando usted quiera, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado don Boris Barrera, ¿cómo vota? En contra, presidente. Gracias. Diputado don Tucapel Jiménez, ¿cómo vota usted? A favor, presidente. ¿Está usted? A favor. Gracias. Diputada Carol Cariola, ¿cómo vota? A favor, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 121 votos, 13 en contra, 4 abstenciones. Aprobado. ¿La otra minuta? Ingreso mínimo. Finalmente, en votación general, el proyecto de ley inicia un mensaje que reajusta el monte del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. Hago presente a la sala que el proyecto de ley trata de materias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? Diputado Mulet, don Jaime. En contra, presidente. Gracias. Diputado Lincoln. Diputado Lincoln, René. Por esa miseria voto en contra. Diputada Cariola. Diputada Carol Cariola. La dignidad de los trabajadores en contra. Diputado Sabac. Diputado Sabac, don Jorge. En contra, presidente. Álvarez Salamanca. Diputado don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Presidente, a favor en las dos anteriores que no me tomó la votación y en esta otra también a favor. No hay problema, gracias. Diputada Troncoso. Diputada doña Virginia Troncoso. Presidente, no me consultaron, no pude votar ahora sobre la comisión mixta. Yo quería votar a favor. Perfecto, se anotará. Para que quede registrado. Sí. Y ahora en este proyecto del ingreso mínimo en contra. Perfecto, gracias. Diputado Guiguren. Diputado don Francisco Guiguren, ¿cómo vota usted? A favor, presidente. Gracias.
Resultado de la votación. Por la afirmativa, 53 votos, 78 en contra, 14 abstenciones. Rechazado. Hay unas palabras pedidas. Por haberse desechado en general el proyecto de ley, se comunicará el rechazo al presidente de la República para los efectos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República. Ha solicitado la palabra el diputado Isa Cort. Diputado Cort, tiene usted la palabra. Diputado Karim Bianchi. Está con audio, diputado Bianchi, le escuchamos. Presidente, no solo que había bajado la mano porque no se me considera el voto, pero ya está, ya voté, gracias. Gracias. No habiendo más palabras y por haberse cumplido. Diputado Isa Cort, tiene la palabra. Tiene que prender el audio, diputado Cort. No me deja prender el audio. Ahí sí, presidente. Presidente, me escucha, sí. Oiga, que quiero dejar mi voto al primer proyecto, a favor. Que no me pedí la palabra 10 veces para que me tomaran el voto, por favor. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, la misma se levanta.